Advertencia. Las ideas y opiniones expresadas a continuación son malinformadas, pobres y groseras, por lo cual no son aptas para un público propenso a indignarse con opiniones diferentes a las propias. Si este contenido le resulta ofensivo, no nos escuche. Hola gente, bienvenidos al episodio número 5 de Cipedques de Confianza, la opinión que nadie pidió. Quien si se expertes en nede, que opinen de todo, McAllister. ¿Ves? Por eso te deportaron de Francia, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por el idioma? ¿Por el lenguaje o qué? Por mamón. Sí, la vi, primo. Güey, pues es que está de moda. Sí, es merde. Es que está de moda hablar como pendejo. No. La moda, lo que te acomode. Mejor. Primo, hoy hablamos del lenguaje inclusivo. Ay, no puede ser. A ver, explícame, ¿qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo, primo, o mejor conocido como lenguaje no sexista. Incluyente. Será... No es incluyento, ni incluyenta. Pues mira, ya ni ellos saben, güey, qué pedo. Como que el lenguaje El lenguaje, mira, dejémoslo el lenguaje inclusive. ¿no? Incluyente. Para no encabronar ni a los que están a favor ni en contra. Muy bien. El lenguaje inclusivo, el lenguaje Prosigue. no sexista, lo empiezan a utilizar por ahí del 60 para visibilizar la participación e importancia de las mujeres en nuestra sociedad. Y uno de los argumentos era, la mujer está, o más bien no está representada en un aspecto tan importante como nuestro lenguaje. Mira, y es que eso es lo que me conmociona. Recientemente se dice que se emplea este lenguaje no sexista en diversas disciplinas que investigan los efectos precisamente del sexismo y del androcentrismo, ¿no? Entre comillas, en nuestro lenguaje. Y quiero hacer esta diferencia entre lenguaje e idioma, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que es algo inherente y básico de este podcast, el hecho de hablar de esas diferencias y por qué me parece una estupidez. Si te fijas, estoy tratando mucho de no emplear palabras de ningún género, ¿no? De un género neutro. que no terminen ni en Que no terminen ni en A. no ni en a. Excelente. Brave. ¿Qué estoy siendo brave, hijo de tu chica? ¿O andas brava? Es bravo. Si me vas a aplaudir, es bravo. No, te digo, ahorita me dijiste, ¿no? Una definición que tienes tú del lenguaje que me pareció muy poética. ¿Podrías repetirla? El lenguaje es la manifestación imperfecta de las ideas de un individuo. O individue. Pero, ¿por qué es imperfecta? Pues porque si fuera perfecta, pues no necesitaría ningún ajuste, ¿no? Es estático, permanece inerte. Este ajuste y no cambio. ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! Pues si te digo, yo... ¡Güey! Puro, nomás... O sea, hacemos como que decimos pendejadas, güey, pero no hablamos a lo baboso. Pero hay una psique detrás de todo. Podcast. ¡Ah! Ok, mira. Yo como maestro, pues les tengo que dar el concepto que tengo yo del lenguaje, ¿no? Yo y la ciencia. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual nosotros, las personas... Nosotros. Bueno, nosotros los individuos, las personas, los personas. Es que ven por qué es una estupidez. O sea, nosotros normalmente decimos mamadas. Pero si nos ponen trabas. Pero nos ponen trabas. Pero estas son demasiadas. Nos ponen trabas, Pues sí. Es lo que usamos para comunicarnos entre nosotros los seres humanos. Humanes. ¿Sí? Entonces, estos signos, como saben, pueden ser sonoros
como el habla, que es el que estamos utilizando en este momento. Pueden ser corporales, como los gestos. Ustedes no pueden verlo en este podcast, solo pueden escucharlo, pero nuestros gestos corporales son todo un poema. Y también puede ser gráficos, ¿sí? Estos signos, como lo es la escritura, los jeroglíficos de mis alumnos, y en sí, ¿no? El poder escribirlo. Pero miren, en su origen etimológico, el término lenguaje significa que proviene, que es del latín lingua, que es la lengua. Hablábamos entonces ahorita del androcentrismo, primo, y si tú te pones a pensar, hay muchas palabras que sí, de cierta forma, favorecen, ¿no? Digamos, el protagonismo que tuvo el hombre durante muchos años previos a esto. En la historia del hombre. En la historia del hombre. De la humanidad. Vamos a decirlo, en la historia de la humanidad. De la humanidad. Y yo sí uso ese término, fíjate, pero te digo, es aquí donde no me encaja. Sí estoy de acuerdo en un lenguaje incluyente, pero la inclusión no tiene que ver solamente con el sexo, ¿me explico? Vaya, es que no es lo mismo sexo y género, ¿sí? Y entonces muchas palabras tienen género, no tienen sexo. De acuerdo. Me explico, ellas tienen eso que tú no tienes, tienen género. No son unas degeneradas como tú. Pero cada episodio vienes más mamón, güey. Hola, oles a todos. Oles a todos. Simplemente, mira, se utiliza, como tú dices, ¿no? Para visibilizar a la mujer. ¿No es eso sexista? ¿Visibilizar a la mujer? ¿No es eso contra lo que muchas pelean en estos días? Hay quienes dicen que no, porque dicen que ya está sobreexpuesto el hombre en el lenguaje y que ahora esto es turno de visibilizar a la mujer de tal forma que se compense de alguna forma y que sepamos que están ellas también. No me casca el hecho de que digas que este lenguaje intenta evitar el sesgo hacia un sexo en particular o un género social en particular, cuando, mira, el ejemplo pues más básico, ¿no? Estamos tú y yo hablando en español, generalmente hablamos en español, y el español es un idioma derivado del latín muy vasto, muy extenso. Lengua romances. Es una lengua romance. Mon chéri. No, te digo, el español es, como dice un viejo dicho, ¿no? El inglés es para hablar de negocios, el francés es para hablar de amor, y el español es para hablar con Dios. Y dice así el dicho porque el español es un idioma muy vasto, ¿no? Muy culto, claro, muy tiene extenso. Es uno de los idiomas más difíciles de aprender en todo el mundo. Yo creo que está abajo del japonés. Si eres un extranjero que quiere aprender español, vas a batallar un chingo. Buena suerte, hijo de perra. Sí, no, porque el inglés es mucho más fácil, seamos sinceros. Te lo digo yo como maestro, no estoy hablando de lo pendejo. O sea, sí, pero tengo un título que dice que mis pendejadas son válidas. O sea, sí hablo a lo pendejo, pero tengo una cédula que dice que que tienes licencia para hablar tengo de pendejadas. Tengo licencia para decir pendejadas. Entonces, no me casca, no me parece el hecho de que, vaya, el español ya tiene bastantes palabras de género femenino, ¿no? Sí. Muchas. Tan simple el hecho de persona, porque es persona y no persono. O persone. O persone. O personex. Porque persona suena como un calzone. ¿Por qué no es persono? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Por qué no es persono la palabra? Yo creo que esto, como siempre, ¿no? Hay grupos de personas que simplemente les gusta ver el mundo arder, porque si a esos vamos, entonces ¿es el inglés un lenguaje más inclusivo porque no tiene género? No sé, porque sus sustantivos, por ejemplo, relativos a una acción que terminan en ER, ¿no?
como worker, como doctor, como... no tienen entonces género. Entonces el inglés es un idioma más inclusivo que el español, porque en el español sí decimos doctor y doctora y trabajador, trabajadora. ¿Y en Estados Unidos tienen ese problema? Fíjate que no tienen ese problema per se, sino que, bueno, cuando se habla de lenguaje inclusivo, de todo lo que he leído con respecto a eso, tienen esta costumbre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le llamas tú a la persona que te atiende en un avión? ¿Hermoso? Un aeromozo, ¿no? Una aeromoza. Aeromozo, Muy bien, no sé. una aeromoza. Y si esta fuese hombre, Pues ¿cómo le le dices llamarías? aeromozo. El aeromozo, ¿no? Ajá. Bueno, O sobrecargo. muy bien. ¿Y por qué no llamarlo atendente de vuelo? Porque es hacerle mucho a la mamada, Sí, güey. no, de acuerdo, pero bueno, O sea, por atendente, ejemplo en no Estados mames. Unidos, pues te digo, por ejemplo en Estados Unidos la palabra es stewardess, Ujú. que es es aeromoza. Pero en el caso de que fuese un vato sería un steward. Pero steward significa muchas cosas y se puede confundir con tu primo Stuart, ¿no? Entonces, con Stuart pequeño. Entonces, se optó por usar el término flight attendant para describir o para referirte a esta profesión, en vez de usar steward o stewardess. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, ¿no? Porque esto, pues, promueve que el lenguaje sea incluyente, ¿no? Pero, ¿por qué cambiarle el nombre a algo que ya existe si tú sabes que si es hombre es aeromozo o si es mujer es aeromoza? Pues mira, pendejadas, porque sigue ganando menos dinero que los vatos. De todos modos, las aeromosas ganan menos de todos modos que los aeromosos. Y O es sea, muy algo- incluyentes y la chingada, Sí, pero sí, de todas sí. maneras siguen ganando es que, menos. Fíjate, es que ahí esta es la ironía, ¿no? De todo esto, de que estás hablando de... La hipotenusa. A mí llámame como tú quieras, pero pues págame igual, ¿no? Págame más. Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que la inclusión va por otro lado. El ser incluyente incluso no es algo exclusivo del lenguaje. Voy a llamarlo así, porque estamos sexificando los empleos. Porque eso es lo que están diciendo, las personas que precisamente están a favor del lenguaje incluyente. Es que dicen, es que ¿por qué sexificamos los empleos? Para Mira, mí un no se empleo está no sexificando, tiene... güey. Exacto. No se está sexificando porque las palabras tienen, ya lo dijimos ahorita, tienen género, las palabras, pero no tienen sexo. La gente es sexista, el lenguaje no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, primo. O sea, un lenguaje, un idioma no puede ser sexista. Sí entiendo por cierta parte hasta dónde quieren llegar o a lo que quieren llegar con ello, pero lo tergiversan a un nivel en donde es irrisorio, es ridículo. Sí, Claro. donde ya no los puedo defender aunque yo quiera. ¿Me explico? Porque sí, de acuerdo, tú dices stripper y la primera palabra que se te viene a la mente es una mujer. Pero y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Es algo arraigado culturalmente, güey? Tal vez incluso en todos los países hispanohablantes. Sí y no. Y te voy a decir por qué. Sí, no sé. Y dime. Ay. O sea, no me contestaste, culero. Ay. Te dije y te voy a decir por qué. Muy bien, pendejo. échalo. Lo que pasa es de que nuestro lenguaje es tan rico y tan vasto que podemos darnos Rico. que podemos adaptarlo a casi a cualquier situación o contexto. Que podemos darnos rico, dijiste, ¿no? Hashtag. Sí, exacto. Mira, no sé si es un sesgo cultural referente. Vamos a poner el español de ejemplo. ¿Por qué decimos doctor y doctora? Porque es doctora, porque estás hablando precisamente de una mujer que es doctora. Pero, güey, pero yo he visto que sí dicen la ingeniero. Pueden decir ingeniera. La doctor, la ingeniero. No, bueno, a lo no, mejor no. un doctor ya le pusieron doctora, güey, porque... Doctora siempre ha sido, güey. ¿Sí, neta? Siempre ha sido, güey. Bueno, pero... O sea, está bien que lo menciones porque ese es precisamente el conflicto. Ajá. Ok, o sea, ok. estás hablando concretamente de una mujer que se dedica a la medicina, es doctora. Sí. Porque nuestro lenguaje
no es, vaya, ni siquiera cercano a ser como el inglés, por ejemplo, o algún otro idioma que morfológicamente es mucho más modesto, digamos, que el español. Porque en inglés tú sabes que una frase puede significar... Una frase en inglés, en español tiene como 3, 4 traducciones. Que depende del contexto en el que estemos utilizando. Nosotros utilizamos mucho un contexto. No, es que el contexto lo es todo, ¿me explico? De acuerdo. El contexto lo es todo en cualquier idioma y hay frases que pueden tener 20 traducciones dependiendo de dónde del contexto precisamente, ¿no? Del entorno, pero el hecho de que exista la palabra doctora, ¿no es eso sexista? En realidad no. ¿Por qué es sexista, güey? Porque, ok, si un doctor te atiende y un doctor es excelente doctor, ¿qué importa si es hombre o mujer? No importa. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un tema, de una situación específica en la que te estás refiriendo a una persona mujer que ejerce la profesión en por la eso, medicina. y no puede ser, una mujer doctor, una Sí. mujer ingeniero. Es que también una mujer tú ahorita contador. lo dijiste, una mujer doctor es un término que yo he escuchado muchas veces y es válido, güey. O sea, si tu pregunta es, ¿está mal decir una mujer doctor? No está mal, güey. Yo creo que Pero depende, tampoco está mal si tú dices una doctora o un doctor, una ingeniera, la presidenta, la alcaldesa. Porque la queja de todo este lenguaje inclusivo es que no existen palabras neutras. Es que sí hay palabras neutras. Porque las palabras que terminan en dad como... No, pero para referirse como sustantivo. Como sustantivo. Sí, o sea, la gente se queja porque dice, no puedes decir todos los ingenieros o todos los doctores. Ahora está esta modita de decir todas y todos. Por ejemplo, el Día del Niño siempre ha sido así. Y cuando dices Día del Niño te refieres... y de la niña. Sí, ahora está esta moda de decir del niño y de la niña. No me jodan. Es que cuando hablas del Día del Niño te refieres a un grupo de la población. No estás diciendo, estamos hablando solamente de los niños. A mí explícame. Estamos hablando de un grupo, güey, de un sector de la población. Exacto. Y la palabra sector, la palabra grupo, tiene un género y es masculino. Y discúlpenme, pinches ofendidites, pero así es la cosa. Y así es la gramática. Y como dice mi abuela, la gramática es el arte de escribir y hablar un idioma correctamente. Perdón, güey, Sí, no, de acuerdo. Y es que, mira, a mí explícame esto. ¿Quién te dijo que asociaras la O con lo masculino y la A con lo femenino? No es una regla del español, si es lo que me estás preguntando, eso no es una regla, voy, güey. porque existen palabras como el gel y el agua y el ave. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuál es el plural de el ave? Las aves. ¿Y por qué es femenino en plural y masculino en...? Pues es que a lo mejor se hicieron transgénero, güey. Ese es otro tema para otro podcast. Pero, qué pena que te enteres en este podcast, pero el ave sola es bien macha. Pero en bolas son culas todas. Pero las aves, pero ya nada más se juntan más. Y es como decíamos, ¿no? Como que, este compa es de donde sean los hombres. Pero unos a otros. Entonces, te digo, es que existe todos nosotros debemos ser conscientes. No. Te digo, el español es un idioma que tiene muchos géneros, tanto neutro como femenino como masculino y que... Pero no nos damos cuenta y no lo sabemos usar. Exacto, y tiene muchos matices, ¿no? Del lenguaje en donde matices, güey, cosas, matices, ¿no? exactamente. ¿Y por qué es puerta y no puerto? Pues porque no es lo mismo. De hecho, ¿no? Puerto es una palabra. Exacto, y puerta también, y no son dos cosas iguales. Exactamente. Tú me explicas, tú me explicas. Sí, yo te explico lo que quieres, pendejo. No, pregúntame, güey. Tú me entiendes, güey. O sea, hay mejores prácticas para no ser sexista, ¿no? Para ser inclusivo. Y yo creo que yo creo que el lenguaje inclusivo real debería ser algo
tipo decir, no, vamos a hablar de la esposa de Benito Pérez. Y eso es un lenguaje no inclusivo, ¿no? Y el inclusivo sería, vamos a hablar de Petronila, la esposa de Benito Pérez. ¿Qué entenderías porque omitieron su nombre? Pero un saludo a todas las Petronilas que nos están escuchando, por cierto. Bellísimo nombre, yo no sé por qué se dejó de usar. ¿Quién sabe por qué? Pero ya no se usa en mujeres ponerles Petronila, ¿no? O Bonifacia. Sí me explico, ¿no? Y luego traen este rollo de que ya no hay que decir los gerentes, o los jefes, o los políticos. Hay que decir la gerencia, las jefaturas, la clase política, la coordinación y no los coordinadores. Y bueno, algunas de estas palabras, para mi coordinación, aunque suena masculina, en este caso es una palabra femenina, no es la coordinación. La política, la jefatura, son palabras femeninas con las cuales yo no tengo ningún problema, pero yo te pregunto, primo, ¿no es lo mismo? Es que el problema viene a partir de que tú, como decías hace un momento, quererle asignar un sexo o un género a una palabra, a un sustantivo, a un empleo, ¿no? Que en realidad, a un empleo, a un adjetivo, exactamente. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es lo que te decía ahorita que hablamos de los doctores, ¿no? Si te va a atender un doctor, reconoces que es un doctor, pero tú no estás diciendo de su género. Pero tú no estás diciendo voy a ir con la persona que tiene pito y que se dedica a la medicina. ¿Sí puedes decir pito al aire? Sí. Ni tampoco cuando vas a la no sé, la ginecóloga, por ejemplo. No estás diciendo una persona que no tiene pito que se dedica a las personas que tampoco tienen pito. Es que yo he escuchado, fíjate, frases de varias personas que te dicen, no, es que, ¿cómo vas a ir con un ginecólogo? Te digo, a lo mejor es algo cultural, es algo... Sí, también he escuchado eso. ¿Cómo va a saber él si es hombre? Más que una ginecóloga. Uh-huh. Y yo así como que, bueno... Puede ser un viejo puerco. Pues, ándale, sí. Puede ser el Aristeo. Saludos al padre que no se pierde nuestro podcast. Encerrado en su casa. Sí, ahora sí tiene chance de oírlo. Ahora él no da misa, nosotros le damos la misa. Pero es que es lo que te digo, ¿no? ¿Está mal decir la palabra doctora? Yo creo que no. Yo creo que depende de cómo la empleas, ¿no? Del contexto, de lo que estamos hablando. El lenguaje no es sexista, los sexistas somos nosotros. Uh-huh. Porque si yo utilizo la palabra doctora, fíjate, te voy a dar 2 ejemplos y me vas a decir dónde está bien y dónde está mal. Yo creo que es muy fácil. Ejemplo número 1. Te dice la doctora o el doctor, que en este caso es una mujer, te dice, le duele la cabeza. Sí, mire, se va a tomar chupe limón. Estas pastillas, de ácido acetil salicílico para que se le quite su dolor de cabeza. Y tú dices, y hay gente, ¿no? Que dice, bueno, y van y le preguntan al doctor, que es hombre. Uh-huh. Dice, sí, tómese un vaso de agua así de cabeza. Y luego se da un martillazo en la sien y se le quita el dolor de cabeza. Si no se le quita, se le olvida. Y tú, huevo, ¡pam! Pinche martillazo, ¿no? Y hay gente que así es, que es como que, es que me dijo tal cosa. Sí, pero es doctora, es mujer. No sé con qué clase de médicos vayas y te atiendas tú, güey, pero nunca me ha tocado una pendejada de esa naturaleza. Es que sabes que en el IMSS... Eso explica muchas cosas. Sí, mira, pero la verdad es que... No, sí entiendo lo que dices, que es lo que hemos estado repitiendo, ¿no? Todo este tiempo, que el sexismo está en las personas, en de alguna forma querer hacer menos la opinión de una mujer que es médico a la opinión de un hombre. Déjame te doy la contraparte, ¿no? De la contrapropuesta. Y te doy el segundo ejemplo. Tú me dices, es que no quiero ir al doctor, qué flojera. Uh-huh. Y yo te digo, no es doctor, es doctora. Y está muy guapa, vamos. Y tú me dices, bueno, así sí.
Ahí está usando la palabra doctora para especificar. Pero, ¿eso es correcto también? Mira, dicen por ahí las personas que saben que el diablo no está en las cosas, sino en su uso. Y por lo mismo tengo una anécdota, primo, fíjate que quería compartir contigo, no sé si ya la escuchaste. Lo ideal sería que no, para poder contártela y tú me digas qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? La vi recientemente en internet. Ajá. Y me parece un gran ejemplo de precisamente de este sesgo que tenemos, ¿no? De asignar un género. Uh-huh. Pero no te voy a explicar mucho, mira, te la voy a contar, ya después tú me dices si ya la habías oído o no. Ok. Está un señor con su hijo y tiene un accidente. Tiene un accidente de auto. Entonces el señor pide que salven a su hijo, porque nada más pueden sacar uno del carro a tiempo. Entonces salven a mi hijo, se llevan al niño nada más al hospital y está preparado para que le hagan una operación el mejor médico, ¿no?, de la ciudad. Uh-huh. Y cuando entra el médico y ve al niño, se quita los guantes, ¿no? Y le dice, no puedo operarlo. Es mi hijo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Es lo que te estoy preguntando. Ok, ya entendí. ¿Ya entendiste? Ya entendí. Y fíjate, y te dije de antemano Ajá. de qué se trataba, ¿no? De este sesgo de asignar un género automáticamente. Ajá. Y lo hiciste. Sí, pues es lo que decíamos. Te dije, ¿no? es el mejor médico de la ciudad. Y asumiste que era un vato. Pero no lo es. O sea, es que el papá está ya todavía atrapado Sí. en el... Es su mamá. No lo puede operar la mamá. ¿Me explico? Pero tanto existe las personas que son sexistas y que asignan un género a algo automáticamente. Y también la contraparte es mala. ¿Me explico? También la radicalización de esto y convertirlo en como la comunidad LGBT lo quiere un lenguaje igualitario y donde todos pronunciamos con la E en vez de con la O y con la A. Es por eso el ejemplo, ese es el ejemplo perfecto, creo yo, ¿no? Y qué bueno que no había escuchado la historia, primo, no te acordabas. para demostrarte, ¿no?, que hay dos puntos de vista. Ambos son muy válidos para desacreditar al otro, pero yo creo que aquí un punto medio, utilizando realmente la razón y el sentido común, es lo más viable. Para mí esa es la opción más viable en este caso. Pues es que yo pensaría que eran dos papás. Y ese es mi punto, primo, porque te refieres a dos papás. Pueden ser que uno es su papá adoptivo, ¿no? Es que en mi mente se creó una novela, y el otro güey, que decía que el papá que lo llevó al hospital de alguna forma era como que el papá adoptivo y el papá biológico era el médico. Ajá. O al revés. O creándote. O que era, sí, ¿no? Tú te creas O incluso que era una pareja de gays. Exacto. Y esto sirve para probar mi punto de que así tú seas una persona de mente abierta, ¿sí? Que tú puedes pensar, pues es que tiene dos papás porque es el hijo adoptivo de un matrimonio gay. ¿Me explico? Te digo, no significa que tú seas sexista. Sin embargo, asumiste que cuando dije médico era hombre. Uh-huh. Y me explico, o sea, esto es lo que te dice que no es algo sexista, no es porque tú seas un sexista, ¿verdad? Sino que es algo arraigado, es un sesgo cultural a lo mejor del idioma que está ya arraigado en nosotros porque hablamos, en este caso porque hablamos español. Y siempre ha sido mi cantaleta, si quieres, del por qué el inglés es un idioma a lo mejor más inclusivo y menos clasista que el español y más fácil de aprender, ¿no? Incluso por lo mismo. Yo no creo que sea más inclusivo, güey. Lo que pienso yo es que es un idioma más limitado en cuanto a recursos. Sí, bueno, sí. Vamos a... No, güey. Sí, porque mira, en español tenemos esta distinción entre tú y usted. Él y la. Pero esa viene de un clasismo. Porque en el español al criollo le tenías que hablar de usted y a los indios si les hablaban de tú. Te digo, es una estupidez. Yo creo que decir you en inglés, que no solo es para hombre o mujer o criollo o indio, sino también es para singular o plural, Uh-huh. te hace que sea un idioma
te digo, a mi parecer, no porque yo sea maestro de inglés ni nada por el estilo, pero lo hace un idioma más inclusivo con respecto a ese tipo de cosas, porque no tienen ese tipo de problemas por ese tipo de detalles del idioma. Yo no creo, güey. Yo insisto en que es un idioma, es el idioma de los negocios definitivamente. Sí, es el pero idioma, es un idioma más limitado en cuanto a recursos. Porque ahorita a lo mejor está cascando en esta dinámica de decir, somos más inclusivos. No es cierto. Porque hace chorrocientos de años que se fundaron o que se pusieron los fundamentos para los idiomas. Nadie pensó en que miles de años después iban a estar un par de pendejos ofendidites diciendo que se iban a estar peleando por cómo suenan las palabras. Sí, no, exacto, te digo, es algo, no es con la intención de ser más inclusivo, simplemente se da que el inglés sea un idioma que no tiene este tipo de conflictos ni detalles, porque la palabra you, te digo, pues sí implica singular, plural, masculino, femenino, incluso estas distinciones de tú y usted. Y no hay clasismo, me explico, no hay sexismo, no hay clasismo en el pronombre you, no hay ni siquiera singular ni plural. Entonces yo creo que todo esto nos sirve para reflexionar en el hecho de lo que te decía, ¿no? Con este ejemplo que te puse. Incluso en el tema del clasismo, yo, sorry que no esté de acuerdo, güey, pero siento que, o al menos así fui educado yo, ¿no? El decir usted no significa que le hables a una persona porque valga más que tú, sino porque estás mostrando cierto respeto hacia una persona que a lo mejor por la edad tiene una jerarquía, no quiero utilizar la palabra jerarquía porque precisamente es hablar de clasismo. Exactamente. Pero insisto, no es clasismo, es demostrar un respeto hacia una persona mayor, por ejemplo. De acuerdo, pero yo creo que el respeto, pero es a lo que voy. Es independiente de la persona. Déjame termino. Es a lo que decía hace rato, ¿no? El lenguaje no es sexista, ni tampoco es clasista. Es sexista y es clasista la persona que los utiliza. Exacto. A mí me enseñaron que el distinguir entre tú y usted es como una señal de respeto hacia una persona. Como respeto yo te puedo tener a ti porque eres mi amigo, porque eres mi primo. Como respeto le puedo tener a alguna otra persona. Hábleme de usted, por favor. Chingas a tu pueblo. Sí, lo que pero no es porque yo me sienta menos que una persona. Sí, o que si yo te digo, o como tú que me dijiste, háblame de usted, pues no es porque tú te sientas más que yo, espero. Es que es lo que te digo, sí, de acuerdo, es la persona, no es el idioma, pero yo tengo la creencia de que el respeto se lo gana una persona independientemente de su edad o de su posición social, si quiere, socioeconómica. O de, ¿me explico? Es que yo creo que yo le puedo hablar a usted, yo puedo decirle usted a todos o decirle tú a todos y no debería haber ningún problema porque la persona, independientemente de qué es lo que le guste o si también le es indiferente, no se debe sentir más o menos por utilizar una palabra o la otra. Es que ahí ya nos vamos a entrar en otro terreno que es el de los, entre comillas, buenos modales. Eso va a ser para otro podcast, primo. Como hemos dicho, esa es historia para otro podcast. Esa es otra historia. Pero fíjate, primo, que eso mucha gente dice, y yo sí coincido hasta cierto punto con esa gente, que este tipo de lenguaje no sexista viene a reparar un poquito lo que ha sucedido durante muchos años, en el que de manera genérica o por default asumimos que si tú tienes que ir, no sé, con el contador, pues precisamente asumes el género de manera predeterminada que es un hombre. O cuando dices la porque historia del hombre. No sabía contar. Porque no las dejaban. No las dejaban estudiar, ¿no? Pero, o sea, es precisamente algo de lo que yo también quería hablar. Que lo hablamos la vez que estábamos hablando de la inclusión de la cinegrita. Sí, de acuerdo. O sea, es una situación que funcionaba hace muchos años y que ahorita ya no. Porque ya hay mujeres que van a la escuela, hay mujeres que votan, hay mujeres que trabajan, hay mujeres que mandan en su casa. No quiero chingar ni al primo ni a mí, pero así. Es que tú dices los ciudadanos o la ciudadanía.
que no ambos son correctos. Yo lo digo indistintamente, ¿eh? Exactamente. Y es que te digo, es una estupidez el hecho de asignar un género, una profesión, ¿no? Tal vez antes era, como tú dices, por defecto, porque pues por las circunstancias, ¿no? Que en la historia de la humanidad, desgraciadamente, ha habido mucha discriminación hacia muchas personas, no nada más mujeres. Estamos hablando de no nada más de sexo, sino de raza, de religión, ¿me explico? Entonces, yo creo que si el lenguaje incluyente busca a lo mejor enmendar ciertos errores del pasado como humanidad, como especie, con me parece, yo estoy también de acuerdo con ello. Lo que no me parece es la deconstrucción del lenguaje. Un lenguaje tan bello como lo es el español. Para... Pues sí, no, pues para hacer esta... Para empezar es imposible pronunciar. O sea, mira, hablar de que la O es masculino o tiene que ver con lo masculino y la A es o tiene que ver con lo femenino, es ya de por sí algo sexista. Ya es ser sexista, exactamente. Ya es sexista. Y aún así querer decir no que a lo mejor la siempre. E no tiene nada que ver ni con un sexo ni con lo otro, pues también es una estupidez, no es una jalada. Es una estupidez porque tú estás... Es lo que estamos... Es lo que estábamos diciendo. Le estás asignando a una... Ya no una palabra, güey. Le estás asignando a una letra. Un sexo. O un género. Sí. Pues es que es un montón de cosas, ¿no? Incluso... Si tú te pones a pensar... ¿Cómo voy a pronunciar la X? O sea, ok, todos no, está mal. Todas no, porque está mal. Todes, bueno, es de alguna forma factible. No, sí, pudieras encontrarle la lógica para acomodarlo. Yo no. Pero tendrías que cambiar todas las reglas del español. No, y es Pero ahora vamos a suponer X, @. ¿Cómo lo pronuncias, güey? Va contra la morfología del idioma, que es lo que tú estabas diciendo ahorita. Sí, mira, vamos a hablar de... ¿Quieres irte a reglas? Vamos a hablar de lo que dice la RAE, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la RAE con respecto al lenguaje inclusivo, primo? Que no mamen. Pero que dijo la RAE, no tú. También dijo lo mismo, pero de manera más asertiva, de manera ¿no? más Porque la RAE sí. No es un pinche no es un degenerado como tú. Es una institución. No, la RAE dijo que ellos no son los que se encargan de poner las reglas de un lenguaje. Ellos simplemente toman una muestra de cómo se habla el español a través del tiempo y que aceptan o no aceptan ciertas palabras. De tal forma que en el español actual existen anglicismos. Sí, claro. Bueno, y mira, hay franquismos, hay arabismos que se han incluido en el español desde tiempos. Porque el español es un idioma que ha evolucionado mucho de manera sociogeográfica, cultural. ¿Me explico? Y tenemos palabras como... Estas palabras árabes como guitarra, alfombra, árabe, ¿me explico? Y alá, tenemos ojalá, ¿no? Ojalá, y tenemos franquismos también, porque los hay, como boulevard, souvenir, restaurant, ¿sí? Hola, señor francés. Hola, señor francés. Y tenemos muchos anglicismos. Vaya, simplemente aquí en la frontera, tú no dices el estacionador. No, tú dices el parquero. Y tú no traes una camioneta, tú traes una troca. Una troca, un carro. ¿Sí? ¿Y te mueves en? Un carro. En esto, no, un carro. Traes un automóvil. Pero aquí es carro, porque car, porque truck, porque parking. Simplemente el decir podcast. Ya estamos hablando de un anglicismo. Así que es. Está reconocido por la RAE. Entonces la RAE, ¿qué onda? Entonces, la RAE, lo que tú me estás diciendo es que la RAE se lavó las manos. La RAE dijo, yo estoy en contra de la deconstrucción del lenguaje, pero ustedes hablen como quieran, pinches simios ignorantes. Ustedes háganse mierda allá afuera. No, la RAE yo creo que la RAE tomó una postura correcta. Bueno, congruente, más que correcta, porque como hemos venido diciendo, hace mucho tiempo que existen palabras como youtuber,
como dijiste, troca, parquero, parking, carro, Sí, etcétera, de acuerdo. anglicismos. Y yo creo que estas palabras que agarramos de otros idiomas tienen su lugar en el español. Pero la RAE, mira, es que la RAE lo que me está diciendo es que palabras como que porque la usamos, entonces palabras como vistes Correcto. y viniste Sí, es y lavarse las andábamos manos. juntos, Es lavarse van a las ser manos correctas Ajá. Mira, es que Ni siquiera me hagas entrar en el debate de tildar solo, porque me hago garras ahí, en serio, ¿eh? no, yo te acompaño, güey. Porque yo soy de estos finos caballeros que piensan que la palabra solo debe tildarse Solo. cuando es necesario. ¿sí? Solo cuando- Solo en caso de no andar solo. Me explico por qué. Porque si te digo que yo fui solo a la feria y me regresé a mi casa, Y me encontré a Han Solo. me encontré a Han Solo y no a Chewbacca. Qué pendejo andas. Pero- No, ya. Entonces, estas palabras al rato van a ser propias y correctas en el español. Porque esa es mi pregunta. Es una pregunta real, a futuro. Mira. Porque yo no estoy en contra del cambio. Yo creo que el cambio siempre es bueno y hay una razón por la que existe. Es como lo que dijimos al principio. El idioma es una manifestación imperfecta de las ideas de un individuo. Porque Primo, eres si un fueran- poeta. Lo sé, yo doy clases los jueves, no cobro caro. No, mira, volviendo al tema, porque Es estamos... esto que llamamos economía del lenguaje, ¿no? Sí, Que tú güey, me lo es mencionaste que es a lo que yo iba. anteriormente. Es a lo que yo iba. Existe esta disyuntiva acerca de qué va a pasar si la RAE se está lavando las manos. Porque puede pasar lo que dices tú, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que va a ser aceptado que la gente diga estábamos juntando rábanos y ¿qué? Unos comíanos Unos y otros cortábanos. Sí, es un poema, ¿no? Yo también me lo... Algo así, ¿Te güey. imaginas? Va a ser literatura del siglo XXI. En 3000 años ahí. Y por eso es que los extraterrestres no nos han visitado. Así es. Es que suena tan pendejo que tiene todo el sentido del mundo, güey. Y desgraciadamente, te digo, es que es lo mismo. Es que hace 100 años los franquismos podrían haberse considerado una bastardización del idioma, ¿no? Porque voy a decir restaurant cuando es una fondita. Fondita. Cuando es la fonda de mi tía Tencha. o porque voy a decir souvenir cuando puedo decir pues, un recuerdito, un regalito, es algo para la mamá, ¿me explico? o porque decimos, sí, no, porque decimos un memento, un boulevard, porque es Boulevard Zaragoza, porque no es calle fea mal. Mira, es que aquí entra lo que Con hablábamos hace un baches. ratito de Donde aquí- no se puede dar vuelta a la izquierda. ¿Digo qué? Sí. Zaragoza. Chingados, Zaragoza. Aquí entra el tema de la morfología del lenguaje, güey, y todo lo que hablábamos acerca de qué se puede pronunciar y qué no. Vamos a descartar el tema de las X y de las arrobas, que eso ya Hay es que una pronunciar aberración, güey. bien, ¿verdad? Es una Hay aberración. que pronunciar bien. Así es. Y las policías y las medicinas y que... No, por favor, no hables de eso. Ya viste, ya me pusiste que mal. fuiste tú el que te equivocaste. Ya viste que te equivocaste. No, es que No, es Las que de reglas- veras que chúpenme le vergue, o sea. mira, este tipo de manifestaciones no es tan mal tampoco, porque lo comparamos con lo que hablamos el episodio pasado de los gordos. O de les gordes, pues. Es que me parece tan irónico, ¿no? Como el cerdo que va al puesto, Por favor, deme 1 kilo de mierda sin cebolla para que no me apeste los o sea, me explico, es incongruente. Es incongruente querer cambiar un idioma que no es ni siquiera del todo sexista, ni tiene palabras de muchos géneros. Yo no dudo que a lo mejor exista esta, como hablamos hace un rato, no dudo que exista una... ¿Cómo le podemos llamar, primo? Una corriente. No, corriente eres tú, primo. No Sí, dudo que exista una tendencia o que haya existido esta forma de
de manifestar que el hombre dominaba el mundo hace pues unos cuantos cientos de años, ¿no? Y estamos de acuerdo en que nuestro idioma, como nuestra sociedad, como nuestra forma de pensar, como nuestras acciones, tienen que ir hacia adelante y tienen que ir cambiando. Totalmente de Y acuerdo. tienen que irse adaptando a las nuevas Y han sido formas. muy machistas Sí, en el pasado. claro, de acuerdo. Pero esto nos lleva a pensar que esta es la única forma en la que podemos cambiar un mundo machista. El Porque enfoque con E. ponte a pensar. Ok, vamos a hablar ahora todos con la E para no señalar ningún tipo de sexo. No, olvídate, es Para como aprender empezar, otro idioma. Qué flojera. Exacto, para empezar tenemos que cambiar todas las reglas. Me da mucha flojere. Me da mucha flojere. Es que... Tenemos que cambiar todas las reglas de ortografía. Sí, y ahí gramáticas del afectamos español, lo que olvídate. tú dijiste, la economía del lenguaje. Porque ahora también traen de moda esto que puso... En realidad lo puso de moda Vicente Fox. El decir chiquillos y chiquillas, Jóvenes y jóvenes. jóvenes y jóvenes y pendejos Robados y robadas. pendejas. Sí, pinche Fox. Ahora está esta moda de decir las y los. Aunque no casque para nada, porque al final de cuentas terminas diciendo las y los diputados Exacto, del es partido. que es lo mismo. De todas maneras dices Las y las los diputados. senadores y decir senadoras. las diputados, pues es gramaticalmente incorrecto, porque entonces estás contraponiendo dos géneros. Gramaticalmente están Y el incorrectos. transgénero es tema de otro podcast. Sí, es que mira, yo creo que sí tenemos que optar, ¿no? Por un lenguaje más inclusivo, pero también está en nuestras acciones, me explico, en nuestra manera de expresarnos. Hay que ver el contexto. Porque, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Que es un monto, y bueno, ¿por qué es un monto y no una monta? Y yo les digo, bueno, es que monta implica el montar, ¿no? En Ajá. un caballo, por ejemplo, un ¿Y el animal. monto? Esta. No, y el monto, pues obviamente es una cantidad. Es una cantidad muy buena si es esta. No. Pero te digo, sí es debemos... como la suma y el sumo, ¿no? La suma, pues es una adición, ¿no? ¿Y el sumo? El sumo es un jugo, güey, así se dice en España. ¿Creías que te iba a alburear, pinche degenerado? No, fíjate, yo lo tenía relacionado con un deporte japonés, el sumo. También. Yo creo que sí debemos de aspirar a ser, pero es personas, no debemos aspirar a hablar un lenguaje no sexista. Debemos aspirar a ser personas no sexistas, sin tener que masacrar, destazar nuestro bello lenguaje, porque por muy masculino que sea decir el calor, suena mucho mejor que decir la calor, y hace un chorro, pero es el calor. Y ese es el punto al que yo quería llegar, primo. ¿Qué podemos aprender de todo esto, primo? Pues yo creo que lo que tú dijiste es muy acertado, ¿no? El sexismo está en la persona, no en el lenguaje. Uh-huh. Me parece una estupidez que quieran cambiar eso de raíz, porque pues no va por ahí. Sí hay ciertos indicios del lenguaje que podemos cambiar por una palabra más. Como dijimos ahorita, ¿no? Decir, en vez de decir la historia del hombre o los derechos del hombre, decir los derechos humanos, los derechos, la historia de la humanidad. Decir la comunidad, a lo mejor en lugar de los vecinos. La vecindad, como la del Chavo. Como la del Chavo. Qué bonita Qué es. bonita estaba, sí. Pero, mira, lo que yo digo es, ¿por qué se tiene que decir todas las personas y no todos los personas? Y porque es planeta Tierra y no planeta Tierro o planeta Tierro, ¿me explico? O sea, así de ridículos se ven los que están haciendo eso con Mira, es lo que hablábamos en el capítulo anterior. El problema no es la inclusión, el problema es no saber incluir. Sí, totalmente. Porque en vez de decir Día del Niño y de la Niña, ¿por qué no mejor decir
referirte a ellos como la niñez. Sí, o el día de la infancia. El día de la infancia, la Que comunidad. es una palabra femenina, pero suena más inclusiva, right? O sea, No es que suene más inclusiva, es que estamos hablando de un grupo, güey. Exacto. Y esta es un palabra sector de la población. tiene un género, volvemos a lo mismo. Esta palabra, comunidad, niñez, infancia, humanidad, pues tienen un género. ¿Cómo no has visto el meme de que se están peleando, ¿no? Un niño y una niña y llega llega el maestro, no el tutor, el papá, y luego, niños, la violencia no es la respuesta. Y luego la niña dice, no se dice niños, se dice niñes. Y luego, ¡pum!, le mete un chingazo. No sé qué pasó, pero tú tienes la razón, hijo. Es que es lo que te digo, son tonterías al final, porque ¿por qué no mejor aprendemos braille? Sí, no, y lo a lo mejor mencionamos en el aprendemos lenguaje de podcast pasado, ¿no? O sea, eso es ser inclusivo realmente. Eso es ser inclusivo y eso es de alguna forma integrar, como tú dijiste también, ¿no? No es solamente incluir y ven, te invito para que no estés solo, sino es hacerte inclusión no es parte. Integración, ¿me explico? No es vente para acá, claro, es vente y vamos a hacer todo lo posible para que... Claro, para que seas parte de esta comunidad. Sí, exacto. O de este grupo de personas. De esta gerencia, de esta clase política. Pero de porque, esta coordinación, oye, primo, pero de a todo personas. esto, ¿por qué a nosotros no nos incomoda decir la humanidad, la comunidad, la niñez, la infancia? Si son palabras más femeninas. Pues, no sé, fíjate que las palabras que terminan en dad no me dan esa impresión de que sean... Y cuando hablas de infancia, de inocencia, de... Pues sí, no, realmente es que no me interesa, me explico, yo no veo las palabras como es que es una palabra femenina, es una palabra feminazi, ¿me explico? Porque no es así, las palabras no tienen esta cualidad, ¿no? Tienen género, pero no tienen esta cualidad de ser exclusivamente... No tienen sexo. Exacto. Hay formas más efectivas de resolver este problema de desigualdad o de no equidad. Y una de esas formas no es cambiándole las os y las as por es. De acuerdo. Esas son pendejadas del feminacismo. Que ese es un tema para otro podcast. Porque también. déjame decirte, primo, existe el feminismo y existe el feminacismo. Ah, claro, cosas totalmente diferentes. Claro. Que mucha gente, que muchas féminas no Comprenden. no disciernen. Y ese... Mira, primo, yo voy a concluir leyéndote este pequeño tweet de una feminazi que está a favor del lenguaje inclusivo, según ella, que dice: qué lástima que existen personas que les ofende el lenguaje inclusive. Qué pene más grande, de verdad. Y pues yo creo que fíjate que me da mucho gusto, primo, que podamos coincidir, estar de acuerdo, porque no estamos de acuerdo en todo, pero me da mucho gusto que estemos de acuerdo en esto de que el lenguaje inclusivo pues va mucho más allá y tiene con cosas que ver mucho más profundas y más internas, ¿no? Hay cosas que valen la pena, ¿no? Sí. Y definitivamente cambiar la E. Usamos A, O o E, no es una o de I, ellas. Ajá. o U, como canción de Plim Plim, ¿no? Para... ¿Quién es Plim Plim, güey? Algún día vas a tener hijos y lo vas a entender. Ok. Sí, no, que el hecho de querer cambiar, de querer destazar y descuartizar el lenguaje tan bello que es, ¿no? Para fines, digo, y muchas lo hacen por moda. De acuerdo. Ni siquiera es porque, ni siquiera tienen el conocimiento de la morfología o de la sintaxis o de la gramática del idioma, como para poder hablar de ello y de un lenguaje inclusivo, ¿no? Incluyente. Entonces, suena más como a una imposición que una revolución. Así es. E irónicamente, la imposición es muchas veces el catalizador principal de una revolución. ¿Me explico? Entonces yo creo que deben de ponerse a pensar en eso muy, muy a fondo, muy profundamente,
antes de seguir, ¿no? Con vamos a llamarlo, con esta polémica de... A final de cuentas, el cambiar la estructura de un lenguaje no nos va a llevar a nada, realmente. Los cambios significativos vienen desde otro punto, primo. Vienen desde el interior de las personas. El interior. Si tú quieres enseñarle a tus hijos a no utilizar un lenguaje sexista, entonces dejemos de decir buenos días a todos y mejor digamos buenos días nada más. Sin decir todes, por favor. Digamos la historia de la humanidad en lugar de la historia del hombre. Dejemos, sí, totalmente de acuerdo. Dejemos de pervertir nuestro idioma, que como dijimos al principio es uno de los más bellos del mundo y es uno de los más difíciles de entender. Es muy complicado. Yo creo que, fíjate, para un extranjero es muy difícil. Sí. Por ahí leí que el español era el segundo idioma más complicado de aprender del mundo. Es un idioma muy bonito y muy complicado y somos afortunados los que lo hablamos. ¿Cómo para querer hacerle esto? Yo creo que, como dijiste, la inclusión, y lo tratamos el tema pasado, en el podcast pasado, la inclusión está en las personas, ¿no? Y no en el idioma en el que hablan o se expresan. Sí, y tan es así que una persona que no habla de todas maneras tiene ideas. Yo creo que lo mejor es enseñarle a nuestros hijos a que una mujer puede ser médico, o puede ser licenciada, puede ser ingeniero o ingeniera, que puede ser... Y su profesión no tiene nada que ver con su sexo. Con su sexo. Así de fácil. Correcto. Bueno, gente, esto fue el episodio número 5 de La Opinión que Nadie Pidió. Les agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, así como a los nuevos suscriptores. Déjenos saber en los comentarios qué es lo que piensan de este desmadre y qué es lo que proponen también para que este mundo sea más inclusivo. Les recordamos que si les gusta este contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Síganos en YouTube y en Spotify como Macalister Bucay. Y como siempre, pues quiero desearles que tengan muy buenos nachos, muy buenas nachas y muy buenas noches. Somos expertos en nada, opinando de todo. De todo. Buenas noches y nos escuchamos la siguiente semana.